Hola queridos alumnos, esta clase hoy vamos a retomar el tema sobre periodización del arte hondureño. Recuerdan que estuvimos hablando sobre los periodos del arte hondureño, pues voy a enumerarlos. Los periodos del arte hondureño o la periodización del arte hondureño son periodo arte colonial, periodo precolombino, periodo del siglo XIX hondureño y periodo del siglo XX hondureño. Pues bien, tenemos el arte colonial en Honduras y lo vamos a reforzar un poco más. Vemos aquí en la diapositiva, usted léala y solo le voy a resumir lo que le dije en el video anterior. Recuerda que estuvimos hablando y le dije que el periodo colonial era una influencia más que todo de los españoles con la llegada de Colón. Recuerden que los españoles eran y se regían más que todo a lo espiritual, sus pinturas, su arquitectura, su escultura se basaba en lo espiritual, en lo religioso. Entonces, por eso hacemos énfasis de que en esta etapa colonial de la República de Honduras tenemos a Gracias a Dios como un lugar que fue favorecido por ser el primer eje de expresión cultural y artística en cuanto a lo colonial. Si nosotros vamos a este lugar, para donde sea que miremos, vamos a ver arte colonial. Y también dice, pero después toma su lugar Comayagua al erigirse como la capital en 1973. Cuando Comayagua se convierte en capital, empieza a ser reconocida como el arte colonial o la cuna oro del arte colonial. Un fenómeno significativo en el periodo colonial fue la producción plástica. Como les decía en videos anteriores, la pintura fue el remonte mayor o el ejemplo mayor de arte colonial. Todas sus pinturas eran basadas en lo religioso. Tenemos un expositor para esta época, vale destacar el pintor José Miguel Gómez, uno de los pintores en el arte colonial. En Comayagua se encuentra el más grande de los retablos construidos en Honduras. ¿Y cuál será? Pues nos vamos a, miren, la Catedral de Comayagua. Leemos en la diapositiva y nos explica cómo es el retablo que lleva el ábside de la catedral, o sea, su frente, su fachada, como le diríamos, y el retablo es de talla dorada, organizado con 20 columnas salomónicas, y en los nichos laterales se sitúan las imágenes de San Pedro y San Pablo, que según documentación son obra del escultor Francisco Ocampo. Y entonces miremos aquí en el cursor donde les estoy señalando, aquí aparecen lo que generalmente las personas que desconocen el término, le llaman estatuas y dicen, mira esa estatua que está ahí en esa catedral. Y no son estatuas, son esculturas a las que se le llaman nichos y representan a San Juan y a San Pablo. Y estas son las 20 columnas salomónicas, representan las 20 columnas salomónicas. ¿Ven? Toda su fachada tenía un ser y un porqué. Entonces vemos también arte en Honduras en el siglo XIX y la actualidad. En este momento de la actualidad y en el siglo XIX, parece que la pintura, la escultura, la arquitectura remontó el vuelo y dejó de ser arte colonial. Veamos bien qué pasa en el siglo XIX. En el siglo XIX, después de proclamarse la independencia de Centroamérica en 1821, la plástica hondureña desplazó progresivamente su interés del tema religioso a lo natural, a la naturaleza, o sea que en el siglo XIX se desplaza lo religioso y se empieza a ver la naturaleza, los retratos de la nueva clase dirigente, o sea del pueblo, los bodegones. Dicha tendencia novedosa fue protagonizada en general por artistas foráneos. Como ya Honduras era independiente, ya entraban otros de otros países a nuestra nación, y entonces empezaron a retomar el vuelo en cuanto a las artes plásticas. Y de acuerdo a investigaciones en la primera década del siglo XX, hay una especie de vacío con respecto a la pintura hondureña, puesto que no habían muchos autores o muchos pintores natos de nuestro país. En esa época no se encuentran muchos nombres representativos para la pintura, la escultura, etcétera, pero sí se realizaron algunas obras de cierto valor artístico
y recién en la década de 1910 comienza a perfilarse un grupo de pintores que empieza a remontar el vuelo en cuanto a la plástica. Y entre ellos están Pablo Celaya Sierra y Confucio Montes de Oca. Y vean bien, ¿cómo vemos el ejemplo? Tengo unos ejemplos aquí para que veamos arte colonial. Miren, aquí tenemos el ejemplo de Comayagua, donde estoy mostrando con el cursor. Esta es una casa en Comayagua, una casa familiar. Y miren aquí, miren su estructura, miren su techo, miren sus puertas. E igual aquí, tenemos los dos lugares, Comayagua y Gracias a Dios. Miren aquí en Gracias a Dios, miren las columnas, miren los edificios que se hacían, miren su techo, miren los muros que se hacían, son meramente arte colonial. Y lo que les decía en el video anterior, vean la orfebrería, que es trabajar el oro, la platería, trabajar la plata, y miren la escultura. Todo tiene un tema religioso, si se fijan, todo es tema religioso, eso es arte colonial. Cuando usted vea algo con un tema religioso, que sea una estructura, un edificio, una escultura, una pintura, eso es arte colonial. Y vea la gran diferencia que se da con los ejemplos que tengo aquí en el arte del siglo XIX. Ya empezamos a ver la belleza natural, la belleza de nuestro país, la belleza de nuestro pueblo, de nuestra gente. Miren, ya las estructuras de su casa van siendo diferentes, el empedrado de sus calles ya van siendo diferentes. Y se empieza a mostrar entonces en la pintura ya no cosas religiosas, como ya es un país libre e independiente, miren, empiezan a demostrarse sus obras en nuestras montañas, en nuestros cerros, en nuestras personas, el pueblo, nuestros pueblos, y empieza a verse de diferente manera las artes. Y miren, ya empieza la pintura a reconocer la belleza natural y la belleza física, miren, en nuestras mujeres. Entonces, vemos que es un claro ejemplo de lo colonial al siglo XIX y siglo XX. Ya en el siglo XIX empieza una liberación, podríamos decir, de lo que es las artes plásticas en Honduras. Bueno, jóvenes, espero les haya quedado claro el tema periodización del arte hondureño. Recordemos, los 4 periodos del arte hondureño son la colonización, el periodo precolombino, el periodo colonial, el periodo de arte hondureño en el siglo XIX y el periodo de arte hondureño en el siglo XX. Si yo le pregunto a usted en exámenes, entonces esos son los 4 periodos. Y si yo le digo a usted, decláreme qué significa el periodo colonial o el periodo precolombino, usted debe de saberlo. Espero pueda concluir su resumen, que es la siguiente tarea que a continuación verá reflejada en la plataforma de Edmodo. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video tutorial enviado. Gracias.